Bienvenidos nuevamente. Vamos a hablar de las indicaciones de la ventilación mecánica. Por lo que en esta ocasión los objetivos de la charla constan en que aprendamos al finalizar la misma a indicar correctamente la ventilación mecánica, saber elegir oportunamente cuándo hay que instrumentar la vía aérea o, en su defecto, indicar ventilación no invasiva. Y finalmente, como las causas de la ventilación mecánica en general están ligadas a la hipoxemia, vamos a repasar cuáles son las principales causas y cómo diferenciarlas. Bien, básicamente se necesita ventilar mecánicamente un paciente en tres ocasiones, en tres diferentes circunstancias. La primera es cuando no pudimos corregir la hipoxemia de otra manera y necesitamos corregir esa hipoxemia mediante ventilación mecánica a partir de aumentar ya no la fracción inspirada de oxígeno, sino las presiones en la vía aérea. Para esto necesitamos ventilar al paciente mecánicamente y en ese caso elegiremos cuál es el mejor método, si hacerlo en forma invasiva o no invasiva. Ya veremos cuáles son los parámetros que tomamos en cuenta para elegirlo. La segunda posibilidad es que el paciente tenga hipercapnia y que no la podamos manejar de otra manera, y esto puede condicionar también hipoxemia o acidosis respiratoria. Y finalmente, cuando el paciente no es capaz de proteger su vía aérea y por lo tanto la vía aérea tiene que ser instrumentada, como ocurre por ejemplo cuando el paciente necesita drogas anestésicas o está en coma, y en ese caso no puede proteger la vía aérea porque sus reflejos tanto de glutóreos como tusígenos no están activos. El paciente termina finalmente broncoaspirándose y generando una hipoxemia secundaria a la neumonía por broncoaspiración. También tenemos que considerar que algunos pacientes están en esta circunstancia, pero que la enfermedad con la que están cursando en ese momento no es recuperable. Si un paciente se va a recuperar de esta situación, lo ventilaremos mecánicamente. Ahora, si el paciente es un paciente terminal, tendríamos que replantearnos si la ventilación mecánica como tratamiento instaurado está bien indicado o es simplemente prolongar fútilmente una agonía que no conduce a ningún resultado. Entonces, en los pacientes que son terminales y que obviamente están en una situación en donde ha llegado la insuficiencia respiratoria como parte del proceso de su enfermedad terminal, uno debe plantearse junto con la familia si los deseos del paciente eran de recibir tratamientos invasivos o no, y la familia como intérprete de los deseos del paciente, no como el deseo de la familia para tomar la decisión. En caso de que el paciente haya decidido que no se le practiquen procedimientos invasivos, no termina el tratamiento de su dolencia en no indicar la ventilación mecánica, sino que tenemos que garantizarle el confort, asegurarle la oxigenoterapia. Una muerte digna tiene que incluir a un paciente sin disnea y por supuesto analgésicos. Tampoco tiene por qué sufrir dolor. En este caso, si el paciente ya fue instrumentada su vía aérea, limitar el esfuerzo terapéutico si él no lo quería, si en algún momento hubo que actuar y no había forma de preguntarle al paciente porque ya se encontraría inconsciente y la familia como intérprete de los deseos del paciente no estaba a la mano para ser consultada, a veces es adecuado, una vez que uno conoce esta situación, limitar el esfuerzo terapéutico y eventualmente plantearlo en el comité de ética si la situación es más compleja. Si todavía no ha sido instrumentada la ventilación mecánica invasiva en un paciente que la tiene indicada, pero que digamos no conduce a ningún lugar para mejorarle su patología,
En ese caso se puede requerir ventilación mecánica no invasiva, en forma paliativa. Bien, ¿y cómo sabemos que el paciente tiene hipoxemia o hipercapnia? Mediante la extracción de sangre arterial. Hacemos gases en sangre, previamente evaluación de las arterias que vamos a punzar para ver la integridad de los arcos arteriales. Podemos hacer el test de Allen, en donde, como se ve en la primera imagen, se evalúa presionando la arteria tanto radial como cubital, con el paciente con la mano totalmente colapsada, y liberamos una de las dos arterias, que será inicialmente la cubital, para ver si hay relleno colateral. Si vemos que la mano está pálida, como ocurre en esta otra imagen, probablemente haya una obstrucción y el arco no esté completo. Entonces, en ese caso, elijamos otra arteria para punzar, porque probablemente le vamos a generar al paciente mayor perjuicio. En el caso de que las tenga sana, podemos poner un realce debajo de la muñeca del paciente para que la mano quede hiperextendida. Buscamos al tacto en el canal del pulso, justamente el pulso radial, y punzamos con un ángulo a 45 grados buscando la arteria. Generalmente el émbolo es traccionado espontáneamente por la sangre pulsátil, y si no, llenamos la jeringuilla para obtener la muestra de gases. Los valores normales de pH entre 7,35 y 7,45, de la CO2 entre 35 y 45, y de la PO2 más de 60. Esto varía con la edad, hay un cálculo para predecir la PO2 normal en un paciente añoso, y el bicarbonato en 24 más menos 2. En el caso de que un paciente tenga hipercapnia, tendrá valores arriba de 45, que es el valor normal, pero sucede que algunos pacientes son retenedores crónicos y tienen hipercapnia crónica, por lo que el bicarbonato aumenta para compensar esta situación, y lo que hay que mirar ahí, más que el valor de PCO2, es el valor del pH. Si el pH se mantiene estable con un aumento del bicarbonato, pensamos que es una enfermedad crónica y que el paciente la está compensando por acción del riñón. Entonces, para saber si hay una insuficiencia respiratoria hipercápnica sobreagregada, valores muy bajos en el pH nos indican acidosis respiratoria aguda sobreagregada a la acidosis respiratoria crónica que el paciente normalmente tiene. Así que en pacientes crónicos, mirar más que la PCO2 el pH. Finalmente, la PO2, cuando es baja, nos debe indicar que el paciente está hipoxémico. Y para saber qué tipo de hipoxemia tiene o cuál es la causa de esa hipoxemia, uno debería calcular la presión alveolar de oxígeno y calcular el gradiente alveolo arterial de oxígeno. Normalmente, cuando el aire ingresa con una presión barométrica a nivel del mar aproximadamente de 760 milímetros de mercurio, sabemos que se mezcla al acondicionarse con vapor de agua, y si sabemos que aproximadamente el vapor de agua saturado al 100% a 37 grados ocupa 47 milímetros de mercurio, se lo restamos a la presión barométrica y nos da 713. De ese 713, el 21% sabemos que es oxígeno y que es conducido a través de la vía aérea hasta los alvéolos. En los alvéolos tiene que competir por el lugar junto con el dióxido de carbono que ha sido eliminado durante la hematosis al interior del alvéolo, y eso es producto de la ventilación. Esto ocupa lugar en el alvéolo, y a mayor cantidad de dióxido de carbono hay menos lugar para el oxígeno. Por lo que se hace el cálculo, presión barométrica menos la presión de vapor de agua por la fracción inspirada de oxígeno, y a esto le restamos el dióxido de carbono sobre el cociente respiratorio, que normalmente es 0,8. Más o menos el cálculo teórico en un paciente que tiene 40 de CO2 es de 100. Si esto le restamos el valor de presión arterial de oxígeno, vamos a tener el gradiente, que normalmente es menos de 10, hasta menos de 20 es considerado normal. En la menos A podemos saber
qué tipo de o cuál es la causa de la hipoxemia de nuestro paciente. Sabemos que las causas son hipoventilación, alteración ventilación-perfusión, shunt, baja presión de oxígeno y alteración de la difusión. Cuando hacemos el gradiente, si el gradiente es normal, las causas posibles son la hipoventilación alveolar o la baja presión inspirada de oxígeno, que eso ocurre en la montaña. En nuestro caso, nosotros vivimos a nivel del mar, es una causa que probablemente no tengamos en cuenta. Así que principalmente pensamos en la hipoventilación alveolar cuando el gradiente se mantiene normal. Si el gradiente está aumentado, las posibles causas son la alteración BQ o el extremo de la ventilación BQ, que es el shunt. La diferencia entre una y otra es que al ventilar con grandes concentraciones de oxígeno, la alteración BQ corrige, en cambio el shunt ya no puede corregir. Suponiendo que entonces, por la causa que sea, hemos tomado la decisión de instrumentar la vía aérea, ya sea que el paciente no la defiende, o tiene hipoxia refractaria o hipercapnia refractaria, entonces necesitamos manejar la vía aérea y para eso tenemos una técnica básica manual, que es la triple maniobra, en donde lo que hacemos es hiperextender el cuello del paciente, traccionando el maxilar hacia arriba, y de esta manera abrimos la vía aérea y separamos la base de la lengua de la pared posterior de la faringe. Esto no se puede hacer en pacientes que tienen lesión de la médula de la columna cervical, en donde tenemos que hacer la triple maniobra modificada, que es lo mismo pero sin hiperextender el cuello. Una vez que tenemos abierta la vía aérea y el paciente no ventila, podemos hacer una ventilación manual con el dispositivo bolsa, válvula, máscara, reservorio, que es el dispositivo de tipo Ambu, que es la marca más conocida, y con esto podemos mantener al paciente ventilando en forma espontánea. Manual, perdón. Finalmente, si uno decide instrumentar la vía aérea, necesita de algunos operadores que lo ayuden. En principio, algunos pacientes necesitarán un realce de la cabeza con una almohadilla, un rollo de toalla o de sábanas, que lo que permita es alinear el eje oral, faringio y laringio, o traqueal, o laringotraqueal. Y de esa manera permitir visualizar la glotis para pasar el tubo orotraqueal. Un asistente va a realizar presión sobre el cartílago tiroideo y cricoideo, sobre todo el cricoideo, que tiene un anillo completo, para dejar cerrado el esófago y que cuando estemos haciendo la ventilación manual con bolsa, válvula, máscara, reservorio, no entre gas dentro de la vía digestiva. Y esto solo se libera si el paciente vomita, para no desgarrar el esófago, y obviamente después vamos a volver a comprimir y vamos a tratar de limpiar la vía aérea aspirando las secreciones, o cuando tenemos comprobada la posición del tubo, es decir que ya pasó la intubación y sabemos que está en vía aérea. Bien, el operador que va a hacer la intubación con la mano izquierda tomará el laringoscopio, lo va a introducir en la boca del paciente y va a generar una tracción hacia el cénit para separar la base de la lengua del campo visual, el campo visual de la persona que está tratando de ver las cuerdas vocales. Jamás debe hacer angulaciones, porque de hacer angulaciones lo que estaría haciendo es simplemente girar la mandíbula para que la base de la lengua siga molestando en la visual. Lo que tiene que hacer es la tracción hacia el cénit. Y una vez que visualiza las cuerdas, una persona que le va a alcanzar el tubo orotraqueal va a hacer que quien está haciendo la laringoscopía introduzca el tubo orotraqueal a través de las cuerdas, se infla el balón y se corrobore la posición del tubo, auscultando primero el epigastrio, después el vértice izquierdo y finalmente el derecho. Una vez que esto se corroboró, se puede liberar la maniobra del cénit. ¿Cuáles son los materiales que necesitamos? Básicamente necesitamos el laringoscopio y en general podemos requerir más de una rama.
podemos necesitar ramas curvas, que son las que generalmente usamos en adulto, o ramas rectas de diferentes tamaños. Para pacientes de mayor o menor tamaño vamos a usar ramas diferentes. Tubos orotraqueales es bueno tener más de uno, y el que vayamos a utilizar en cada intubación tenemos que chequear que el manguito no pierda, por lo que previamente y sin perder la esterilidad se debe testear que se insufle correctamente y que no pierda presión. Necesitamos jeringuitas, eventualmente una cánula de mayo, una guía, es siempre bueno tener para mantener la posición rígida del tubo, una pinza de McGill para avanzar sondas, para ayudarse a avanzar también el tubo a veces, lubricante, dispositivo bolsa, válvula, máscara, reservorio, y un estetoscopio para chequear entonces la posición del tubo. Bien, y una vez que tenemos el paciente a quien hemos decidido que vamos a instrumentar la vía aérea, siempre que se pueda hay que chequear la dificultad de la vía aérea previamente. Si esto no es posible y la necesidad de instrumentar la vía aérea es urgente, entonces tenemos en esa situación una necesidad inmediata de instrumentar la vía aérea, preoxigenamos y ventilamos en forma manual con ambú. Y si el paciente está apneico, no hay que esperar más y hay que intubarlo en forma inmediata, ¿sí? Si el paciente no está en apnea, en este caso tenemos que chequear si la vía aérea es dificultosa o no, si no lo hicimos previamente. ¿Para qué se chequea si la vía aérea es dificultosa? Para tener un plan B, es decir, qué hacer si fallamos en la intubación. Si la vía aérea no es difícil, podemos pasar a una intubación en secuencia rápida, en donde al paciente lo vamos a sedar con drogas, generalmente 0,1 miligramo kilo de midazolam, es decir, para un paciente de 70 kilos, media ampolla de 15 miligramos es suficiente. En algunos casos hay que repetir la dosis, si el paciente no se durmió en forma adecuada. Se puede utilizar un bloqueante neuromuscular, eventualmente. Siempre es preferible tener la cámara gástrica adecuadamente drenada, es decir, una sonda nasogástrica puesta, permeable y a bolsa, si esto es posible, porque al relajarse el paciente puede terminar vomitando. Si estaba en ayunas, mejor. También se puede utilizar analgesia para inhibir el reflejo tusígeno, generalmente se pueden usar derivados de opiáceos. Y obviamente si el paciente tiene un traumatismo de cráneo, toda esta maniobra de pasaje del tubo por la vía aérea puede generar hipertensión intracraniana, por lo que se puede hacer un bolo de lidocaína endovenosa. Si la vía aérea es difícil, tenemos que tener un plan B, lo mismo que ocurre cuando fallamos en la intubación en secuencia rápida o en la intubación inmediata en el paciente que estaba apneico. Si no tenemos la posibilidad de intubar al paciente, después de 3 intentos, pasamos a tener una vía aérea dificultosa, aunque previamente no teníamos predictores. ¿En qué consiste la vía aérea difícil? Básicamente tener un plan B, y en lo posible que ese plan B incluya una forma de intubación o de manejo de la vía aérea a ciegas, en donde yo no necesite de la laringoscopía, que es lo que falló para que no la pueda intubar al paciente. Hay diferentes dispositivos, vamos a chequear el más común y el más fácil de llevar a buen término. Si todo esto volvió a fallar, ya tenemos fracaso de vía aérea, y en este caso tenemos otros recursos una vez que agotamos todo lo... Y bueno, ¿cuál es entonces el recurso de la vía aérea difícil? Tiene que ser una alternativa para el manejo de vía aérea. En el caso de elegir un método a ciegas, puede ser el Combitub o el máscara laringia. Cualquiera de los dos es válido. En general el Combitub se usaba en pacientes en paro, en la vía pública. La máscara laringia debería estar presente en cualquier carro de paro, con la máscara que va a enfrentar. A ver si podemos darle play a esto.
the hard and then the soft palate of the patient to perform a sweeping action that optimizes the anatomy as an introducer tool. Inserting the laryngeal mask vertically or obliquely brings about difficulties, but by following the curve created by the palate, rather than bouncing off the back of the throat, is by far the method of effective insertion. So we are ready now to start inserting the laryngeal mask airway. And there you see it, following the natural curvature, with the finger going as far as it can, and then using the other hand to stabilize the laryngeal mask as you remove the introducing finger. Then with a syringe, inflate the correct volume. You will notice that not only is the cuff inflating in the pharyngeal cavity, but the connector is also rising slightly, which is an indicator that the laryngeal mask has been fully inserted. The tip of the cuff is now sitting over the esophagus, which is acting as a form of buffer, either against reflux coming up or possible minor leakage of gases into the stomach. The epiglottis is resting over the top of the cuff, and the whole of that section is now completely filling the pharynx, which is a special feature of the laryngeal mask airway, because now the gases are being directed through the trachea and into the lungs. Other palatal insertion techniques can be employed which do not involve completely inserting a finger into the throat. These techniques are particularly useful when an operative is faced with difficult access when using a laryngeal mask airway in CPR. The technique is a naturally successful one because pressure is always up towards the cranium of the patient. Imaginemos a un paciente que está sentado en un accidente de tránsito. En esa circunstancia también se puede instrumentar la vía aérea para que no se broncoaspire hasta que pueda ser llevado al hospital. Cabeza para evitar lesiones cervicales. Entonces, ante la situación en que se fracasó la vía aérea, no se pudo contar con la máscara laringe y tenemos un paciente que necesita la instrumentación de la vía aérea y no se pudo hacer nada de esto, podemos requerir las técnicas quirúrgicas. ¿En qué consisten? Básicamente en la cricotirotomía o cricotirostomía quirúrgica y la traqueostomía de urgencia. ¿En qué se van a diferenciar? Bueno, se hará traqueostomía cuando no haya integridad de la laringe. Si hay integridad de la laringe, uno va a la membrana cricotiroidea, y si la obstrucción no es total, se puede hacer punción y ventilación jet, y si es total, vamos a tener que hacer una traqueostomía quirúrgica, abriendo la membrana y colocando un catéter ahí para poder ventilar al paciente, o una cánula para ventilación. Básicamente lo que buscamos es en la membrana cricotiroidea, entre el cartílago tiroides y el cricoides. Es una zona poco vascular, muy cercana a la piel, que se puede punzar y aspirando aire. Sabemos que estamos en la vía aérea con un Avocat 14 y conectar eso a oxígeno y hacer una ventilación jet, o como indica la gráfica, hacer una incisión con un bisturí, y una vez que accedimos por divulsión con pinzas rápidamente a la membrana, se puede abrir mediante un bisturí y colocar una cánula para ventilación. Esto es rápido, casi no sangra el paciente porque es una membrana poco vascularizada, y rápidamente podemos poner una cánula para ventilarlo. Pacientes que tengan lesionada la laringe y esto no se pueda practicar, o sea que prácticamente no tiene indicaciones, la mayoría de las veces lo vamos a resolver antes. Bueno, para finalizar, la ventilación mecánica no invasiva, para indicarla tenemos que seleccionar bien al paciente. Es un paciente que necesita en principio ventilar espontáneamente. Si es un paciente en apnea, no es factible hacerlo. No se puede hacer ventilación no invasiva, tiene que ser un paciente que ventile espontáneamente, que defienda su vía aérea, es decir, que tenga reflejo tusígeno y la deglución conservada. Un paciente que tiene deterioro de sensorio por un trauma de cráneo, por ejemplo, no es un paciente elegible para BNI. Y por supuesto, el trauma de cráneo puede tener trauma de cara y no poder hacer BNI porque podemos lesionar más estructuras. Y además tiene que ser un paciente que colabore, que si se siente claustrofóbico por la máscara y no la tolera, tiene que poder entender y colaborar con nosotros
ver que es una situación bastante poco confortable al principio, pero que después se puede adaptar y se va a sentir mejor. Si esa situación se puede dar, la BNI es factible. Si es un paciente combativo, no es elegible y vamos a tener que terminar sedando al paciente para instrumentar la vía en forma definitiva. En la patología que tenga el paciente tiene que ser alguna enfermedad que se resuelva a la brevedad, que se resuelva en las primeras 48-72 horas y que rápidamente se pueda sacar la BNI, eventualmente seguir oxigenando con máscara o con cánula. Hay una excepción a esta regla general, que es la neumonía en el inmunosuprimido, que cuando se instrumenta la vía aérea en ese paciente generalmente tiene muy alta mortalidad, y esta es un poco menor cuando el paciente sobrevivió con ventilación no invasiva, a pesar de que necesite más días de lo habitual. A veces son pacientes que están una semana entera con BNI, pero bueno, la toleran adecuadamente, sobreviven, y si sobreviven, las chances son mejores que intubándolo. A pesar de que por ahí la indicación no parecería ser adecuada, demostró tener mayor sobrevida. Y es clara la evidencia en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca aguda, que con diuréticos, vasodilatadores, etcétera, se pueda revertir. Por supuesto, no en el shock cardiogénico. Ese paciente con shock cardiogénico, la idea de ventilarlo es justamente para ahorrarle el trabajo respiratorio, y para eso necesitamos sedarlo, inhibirle la respiración espontánea y cambiar el trabajo por el trabajo mecánico. Si nosotros todavía le exigimos al paciente que tosa, que mantenga la ventilación espontánea, no lo estamos ayudando, y per se el shock es una indicación de ventilación invasiva. Y el EPOC exacerbado, sobre todo cuando es un EPOC exacerbado sin tos ni expectoración, un paciente que maneja bien su vía aérea y que no tiene abundantes secreciones, que no tenga una neumonía, porque ese es un cuadro que no va a revertir a la brevedad, que lo único que tenga sea insuficiencia respiratoria aguda o aguda sobrecargada o una insuficiencia respiratoria crónica, que no tenga una acidosis severa, es decir, que no tenga menos de 7,25 de pH, y que obviamente en su primera hora mejore satisfactoriamente, o las primeras 2 horas, y sea un paciente que probablemente resuelva su patología a la brevedad en las primeras 48-72 horas. Como para resumir entonces, vamos a indicar ventilación mecánica en 3 ocasiones: cuando el paciente tiene hipercapnia, es decir, hipoventila, cuando tiene hipoxemia o cuando necesitamos proteger la vía aérea. Si no se puede predecir una vía aérea difícil, tenemos que tener una alternativa, que podría ser la máscara laringia. Y cuando fracasó la instrumentación de la vía aérea, podemos requerir de técnicas quirúrgicas. La punción cricotiroidea sería la más adecuada en la mayoría de los casos. Si hay obstrucción total, tiene que ser quirúrgica para pasar una cánula para ventilar, hasta que se pueda hacer la traqueostomía definitiva. Y la traqueostomía tiene indicación cuando la laringe está rota, cuando hay deterioro de la laringe.